buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Raquel Huertas, estudiante de la licenciatura de Ciencias Teológicas. Y hoy vamos a hablar sobre el libro de los Hechos. Y estoy muy emocionada de este podcast porque, conforme van a ir viendo los podcasts que sigue, este libro es bastante importante. Y además de eso, estoy muy feliz del invitado que tenemos hoy. Ya es conocido, ya es de la casa, ¿verdad? Vamos a hablar con el profesor Hansel Zúñiga. El profesor Hansel Zúñiga es el director de la Escuela de Ciencias Bíblicas en la UL y también es profesor del Nuevo Testamento y nos ha acompañado en varios podcasts. Entonces, profesor, qué placer estar conversando con usted otra vez. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Y una feliz tarde para todos y todas quienes nos escuchan. Digo feliz tarde porque estamos grabando a las 5, pero también porque este podcast generalmente sale los sábados a las 5 de la tarde, a pesar de que lo escuchen en distintos momentos en diferido. Sí, muchísimas gracias, profesor, por estar acá y como siempre, un placer aprender de usted. Y tenemos un podcast bastante concurrido, se puede decir, bueno, con bastante temas para tocar. Entonces, empecemos de una vez, ¿verdad? Profe, ¿qué es lo primero que tenemos que saber sobre el libro de Hechos? O sea, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener en mente para poder entender todo lo que vamos a ver ahorita? Bueno, tal vez lo primero tiene que ver con el título. No es un título que existiera, ¿verdad?, en la antigüedad ni en los manuscritos más antiguos. Quienes nos escuchan pueden saber o han escuchado, tal vez leído en algún momento, que ninguno de los libros del Nuevo Testamento tienen una titulación o una nomenclatura como hoy la encontramos. Es decir, el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan son títulos que la tradición en el siglo segundo y tercero consolidaron para ellos. No los tenían ya de por sí. Entonces, hablar de Hechos de los Apóstoles nos hace de una manera muy directa referencia a los acontecimientos de la vida de los primeros seguidores de Jesús inmediatamente después de su paso. Generalmente en las iglesias, hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles es hablar del nacimiento de la iglesia, hablar de las primeras actitudes de las comunidades de fe, hablar acerca de muchos principios, incluso de carácter doctrinal, que se pueden encontrar allí, aunque no necesariamente estén. Ahora vamos a hablar que es un poquito más cuestiones de estilo de vida y de práctica que de doctrinas que ya se encuentran definidas. Pero sí, estamos hablando de un libro que es continuidad de la vida de Jesús. Y tal vez esto puede ser un primer detalle que tenemos o un segundo detalle que tenemos que saber. Para nadie, bueno, para muchos no es un secreto que el libro de los Hechos de los Apóstoles está directamente vinculado con el tercer evangelio, con el evangelio de Lucas, ¿verdad? Entonces, aunque los nombres no lo digan, aunque las titulaciones no estén allí presentes, ¿verdad? Hay muchos factores que han hecho a los investigadores e investigadoras de la época moderna darse cuenta de que en realidad no estamos ante dos libros diferentes, sino a una única obra que tiene dos partes: la vida de Jesús junto con la vida del cristianismo naciente, junto con esa recopilación de la vida de los primeros seguidores y cómo se fue expandiendo el cristianismo. Y esto es algo que veremos más adelante, pero cómo Hechos de los Apóstoles muestra que toda esa misión de Galilea de Jesús, primero Lucas mostrando la misión de Jesús en Galilea, que camina hacia Jerusalén, y que después de un pequeño pueblo como es Galilea a una urbe como es Jerusalén, ese movimiento empieza a expandirse por el mar Mediterráneo para llegar a la capital, a Roma. Es un movimiento geográfico que viene desde Galilea hasta Roma. De Jerusalén a Roma estaría el trayecto que nos muestra el libro de Hechos de los Apóstoles. Es muy interesante que pudiésemos citar un pequeño fragmento tanto de Lucas como de Hechos que nos conecta a los dos libros. Ahorita hablaremos de Lucas, ¿verdad?, como persona, lo que podemos saber, él como autor. Pero
estos dos prólogos, fragmentos previos a sus dos partes de la obra, la conectan y nos dan cuenta de que estamos hablando justamente del mismo autor, de la misma escuela redactora que hizo la labor con esta obra. El Evangelio de Lucas empieza diciendo algo muy interesante que ahorita retomaré. Capítulo 1, versículo del 1 al 4. Estoy citando la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dice el texto: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que reconozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ahora, podemos irnos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 y 2 podemos mencionar para ver el prólogo. Es un poquito más extenso, pero en este prólogo podemos ver esa conexión. Dice Hechos de los Apóstoles: el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Continúa el versículo 3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándoles ver entre ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, dice el versículo 4, aquí me pasé un poquito, pero me parece importante, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, no aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, estos primeros 5 versículos, en conexión con los primeros 4 versículos de la obra del Evangelio de Lucas, nos conectan con dos momentos: con el momento de la vida y predicación de Jesús y con el nacimiento de la iglesia, que va a recibir de la iglesia como comunidad, que va a recibir el Espíritu Santo en Jerusalén, y les dice: no se vayan de allí. Hasta que eso suceda, empieza a expandirse el movimiento. Hay otras razones de carácter filológico. Por ejemplo, el griego que utiliza, que emplea Lucas para escribir, aunque es griego koiné, es decir, griego vulgar, usado por la gente, por el común de las personas, es mucho mejor estilizado y con un nivel, entre comillas, de cultura literaria mayor que el del resto de los escritos del Nuevo Testamento. Leer Lucas y leer Hechos es leer casi la obra de alguien que conoce el griego clásico y que utiliza lenguaje, formas verbales estilizadas, diferentes, más complejas. Por eso, para quienes han estudiado griego y quienes lo estudian con nosotros en la Universidad Bíblica, nunca en un curso de griego 1 ponemos a traducir Lucas o Hechos, porque sería terrible, es complicado. Lo utilizamos hasta griego 2 o cuando hacemos algún curso de profundización en griego 3, ¿verdad? Que no existe en el pensum, pero a veces lo hacemos para talleres y demás. Entonces, es detalles literarios, detalles de temáticas que vamos a ver, detalles de la referencia a posiblemente el mecenas del libro, Teófilo, que Theos es Dios y Filios, amor, el que ama a Dios, el que quiere a Dios. Algunos han visto en este personaje una representación, otros consideran que es la persona que pagó el libro también, y eso existía en la antigüedad. Entonces, todas estas son posibilidades, pero la cosa es que estamos frente a una obra que tiene dos partes y que nos ubica en ese camino desde Galilea hasta los confines de la tierra, como va a decir Hechos de los Apóstoles. Bueno, profe, casualmente ya le iba a preguntar que quién era Teófilo, ¿verdad? Porque vamos a ver, uno usando la lógica dice, sí, Lucas está dirigida a Teófilo y Hechos también, entonces son del mismo autor. Pero también los que hemos seguido todos los podcasts, ¿verdad? Y los que hemos estudiado un poquito, sabemos que tal vez no sea así. En el sentido de que, por ejemplo, sabemos que el Evangelio de Mateo no lo escribió Mateo.
el Evangelio de Marcos no lo escribe Marcos, o incluso muchas cartas de Pablo no las escribe el mismo Pablo, sino que se utilizan estos nombres. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Quién fue Lucas? O sea, ¿de verdad Lucas el apóstol, el seguidor de Jesús, escribe? ¿Es otro Lucas? ¿Es ¿De dónde aparece este Lucas? ¿Verdad? Yo creo que no era apóstol, me equivoqué, pero ¿de dónde aparece este Lucas? Y ¿quién es? Era tan sabido. Estoy diciendo como todas las imágenes que me vienen de la iglesia, ¿verdad? Te dicen que es Claro. como entonces una persona muy estudiada por la forma de... ¿Será cierto? ¿Y de verdad es el mismo autor de los dos libros? ¿O era un solo libro y lo partieron? No sé, hablemos un poco como de esta parte de la autoría y quién era este autor. Ujú. No, no, ciertamente no está dentro de la lista de los 12, ¿verdad? Inicialmente, pero, y como te decía, la inscripción según Lucas no está presente en el título del tercer evangelio, sino hasta el siglo segundo, ¿verdad? Sin embargo, este nombre, Lucas, no fue elegido por azar, no fue que salió, a alguien se le ocurrió y lo denominaron así por darle, por ejemplo, autoridad de un apóstol, como es el caso del Evangelio de Juan, ¿verdad? Eh, eh, porque no hubo ningún apóstol que se llamara Lucas como para darle una autoridad al texto, ¿verdad? Pero sí aparece en varias ocasiones en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, capítulo 20, 21, en la trayectoria final del libro donde está acompañando a Pablo. Lucas es identificado como un compañero de Pablo, inclusive en los escritos paulinos, en la carta a Filemón, en el versículo 24, y luego en escritos de la escuela paulina como Colosenses y Segunda de Timoteo, se menciona a este personaje tal Lucas, que es un acompañante de Pablo, una persona de alguna comunidad paulina. Por eso es que muchos autores de la iglesia antigua, entre ellos Ireneo de León, el canon Muratori, el mismo Marción, el primer hereje, entre comillas, asociaron estas referencias de este Lucas con la obra de Hechos y con el Evangelio para, de alguna manera, también asociar esta obra, el Evangelio y Hechos, con las comunidades donde nació, con comunidades paulinas, comunidades del mundo helenístico, del mundo griego. Ok, la pregunta que me hacías, ¿podemos realmente sostener que se trata de la misma persona? Que quien acompaña a Pablo es el autor de Lucas como Evangelio y de Hechos. Bueno, primero, sabemos que el Evangelio y Hechos de los Apóstoles están siendo escritos entre los años 80 y 90. Esto es siempre una posibilidad, por supuesto, porque no tenemos los accesos absolutos de ciencias exactas positivas para decírnoslo, pero sí podemos saberlo. Sabemos que esto es así por las temáticas que tratan de una iglesia ya un poco en mayor crecimiento, con conflictos institucionales, donde se están discutiendo otros temas que en los orígenes del cristianismo, en las épocas de las iglesias de Pablo, no se discutían, el tema de la autoridad, el tema del control, este tipo de cosas no estaban en las cartas como Primera de Corintios, donde la autoridad viene por los carismas, son cosas diferentes, ¿verdad? Y además, porque también Lucas nos narra, al igual que Mateo, que lo ubicamos en estas mismas fechas, 80, entre el 80 y el 90, nos narra la destrucción del templo de Jerusalén, y esto pasó en los 70. ¿Verdad? Hacen una mención de esta predicción en boca de Jesús de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, si está siendo escrito por estas épocas en los 80, 90, Pablo, si fue el compañero de Pablo, posiblemente era un chiquillo muy, muy pequeño, ¿verdad? Hay una diferencia de más de 30 años entre los dos personajes, entre el Pablo histórico y el autor del Evangelio y de Hechos, que no sabemos si llamarlo Lucas, ¿verdad? Ahorita estamos poniendo en duda esto. Eh, y 30 años en la antigüedad no es poquito tiempo, es mucho tiempo. Las personas no tienen una esperanza de vida tan grande. Ya una persona, lo digo con pesar, pero una persona con más de 30 años ya es un venerable anciano en la antigüedad, ¿verdad?
Lo digo con pesar porque tengo 35, pero bueno, la cosa es que han cambiado las cosas y tenemos esperanzas de vida diferentes. No existe la medicina, la vacunación, otro montón de elementos que nos alargan la calidad de vida dependiendo de los países donde vivamos. Pero hay otro detalle importante que está allí de por medio, que nos lo cuenta Antonio Rodríguez, un autor que escribe junto con Rafael Aguirre una introducción que ya se convirtió en una obra clásica en español a los evangelios sinópticos y a Hechos de los Apóstoles. Antonio Rodríguez nos dice que el autor, Lucas y Hechos, no conoce a Pablo, al menos no personalmente, porque no menciona, bueno, un detalle es que no menciona para nada las cartas, no menciona que Pablo escribía cartas, tiene una doctrina diferente. Ya el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles muestran una estructura de una iglesia que se está institucionalizando, protocatólica, es decir, anterior a una catolicidad. Cuando digo catolicidad no me estoy refiriendo a la iglesia católica contemporánea, sino a la gran iglesia que es universal, pero que vincula distintos grupos, distintas iglesias en un elemento común, ¿verdad? Entonces ya hay una estructura proto-institucional. Y además no menciona para nada elementos, acontecimientos decisivos de la vida de Pablo. No recoge, dice Antonio, prácticamente nada de su teología específica, ni siquiera se atreve a mencionar a Pablo como apóstol, que Pablo sí se autodenominaba como apóstol. Lucas no lo hace porque él considera que apóstol son aquellos que vivieron con el Jesús prepascual y que lo vieron resucitado. Y Pablo no gozaba de esa condición, entonces nunca le aplica el título. Si fuera una persona cercana directamente de Pablo y discípulo, de hecho le diría apóstol, ¿verdad? Como Pablo se denominaba. Entonces, son los argumentos que abogan para identificar a este Lucas con el autor del Evangelio y de Hechos son bastante endebles, son difíciles. Esto no quiere decir que él no perteneciera a una comunidad paulina, pero una comunidad paulina de una tercera generación cristiana, ya de un grupo más avanzado, donde la iglesia ha venido creciendo, se ha venido estructurando. Y además también el autor es sin duda un gran admirador de Pablo. Pablo es el héroe del capítulo 15 en adelante del relato, ¿verdad? Entonces, allí hay una vinculación con una comunidad paulina muy clara en el relato. Ok, profe, usted ya no lo menciona así muy rápido, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el fin de este libro? Porque sabemos, si vemos todo el Nuevo Testamento, perdón, sabemos que los evangelios era mostrar a Jesús y su trabajo. Las cartas de Pablo y las Paulinas, etcétera, era acompañar a las iglesias con ciertos problemas que tenían, igual otras cartas. Pero, Hechos, ¿cuál es el centro de? Sí, eso es muy importante porque nos ubica con lo del contexto del cual estamos hablando. Es decir, si estamos hablando que Lucas pertenece a una comunidad paulina, de herencia paulina, ya de una tercera generación cristiana, tenemos que decir que este personaje, vamos a llamarle Lucas por la tradición, ¿verdad? El autor, tiene, vamos a ver, tiene un pie colocado en el mundo helenístico, es o un judío helenizado, fuera del mundo palestinense, como lo era Pablo, o era un gentil convertido al movimiento mesiánico de Jesús, ¿verdad? Pues por lo tanto ya de alguna manera el movimiento judío de Jesús, porque apenas está dándose las separaciones entre judaísmo y cristianismo, esto todavía no se ha dado. Eh, Algunos lo consideran un temeroso de Dios, es decir, aquellos gentiles que se acercaban a la sinagoga porque les llamaba la atención el monoteísmo, algunos ideales morales del judaísmo, algunas diferencias en la historia de las religiones y de los grupos religiosos que conocían, que eran más grupos estructurados hacia la política del imperio, entonces el judaísmo era diferente, eso llamaba la atención. Entonces es muy posible que se diera
esta situación. Ahorita quiero mencionar un detalle acerca del texto griego de Lucas que me parece muy importante, de Hechos de los Apóstoles, pero yendo a tu pregunta, ¿cuál es el propósito de este autor, de este Lucas? ¿Cómo podemos comprender sus motivaciones? Si estamos hablando de que es una obra de la tercera generación cristiana, ya el movimiento está creciendo. Se ve la necesidad de que haya una institucionalización. Y esto, aunque a algunos les guste y a otros no, es algo que sucede en todos los grupos humanos. Conforme va creciendo, se va viendo la manera de tener estructuras, de tener métodos de supervivencia, ¿verdad?, posteriores. Entonces, ya en este momento, el autor de la obra lucana trata, al haber recorrido ya el movimiento de Jesús 30, 40 años, trata de volver su mirada atrás y narrarnos una historia que vincule a las iglesias de Pablo con las tendencias judeocristianas. Esto es un objetivo inicial. Como nosotros, pensando en una iglesia de Asia Menor, tenemos relación con las iglesias de Jerusalén, de Judea, que tienen que ver ellos con nosotros, de dónde está el puente, ¿verdad? Lucas es el único entre los evangelistas que justamente demuestra esa relación en su obra por la calidad literaria con la que escribe. Él demuestra una amplitud cultural tal que el pensamiento griego y judío en su obra están dialogando vis a vis, es decir, cara a cara, ¿verdad? Su obra es un relato que presenta el movimiento religioso de Israel y su proyecto de salvación, esta noción que se da en Jerusalén en el Evangelio, y entonces trata de alguna manera de presentar el movimiento de Jesús, este naciente cristianismo, como el judaísmo en su plenitud. Esto es bien interesante porque digamos que en Roma, primero que cuando ahora hablaba de las religiones del imperio, pues hay que saber el concepto nuestro de religión como una actitud individual, interna, que pertenece al fuero de nuestra conciencia y todo esto. Estos son conceptos modernos. En la antigüedad la religión se refiere a una actitud política de devoción a alguna institución, al poder romano, a alguna cosa. Entonces, cuando el judaísmo como grupo religioso, étnico y cultural no está de acuerdo con esto, con la adoración al emperador, con la adoración al culto o con la participación en el culto imperial y todo eso, esto ya los convierte en bichos raros en el mundo del imperio, en el amplio mundo del imperio. Pero el imperio romano, desde la época de Augusto, la última parte del siglo I antes de Cristo, ya veía al judaísmo como una religión importante por su historia. Le consideraba que tenían pasado, que tenían cosas que decir, entonces les dio muchas concesiones para que no asistieran al culto imperial, para que no adoraran otros dioses, para que el monoteísmo, aunque fuera extraño, fuera considerado válido y legal. Ahora, un movimiento dentro del judaísmo, que es el movimiento mesiánico de Jesús, está empezando a encaminarse hacia el imperio. Para los primeros cristianos, decirse que son judíos es una manera de considerarse aprobados dentro del imperio, que no se diera la persecución que estaba empezando a darse desde los años 60, ¿verdad? Con el emperador Nerón. Entonces, de alguna manera, el recuperarse, el considerarse como la continuidad de Israel y como el Israel que ha encontrado a su Mesías, es una forma de protegerse también. No tenemos que olvidar, es imposible negar que Jesús de Nazaret, el personaje histórico Jesús, muere como alguien que se hace una afrenta directa al poder romano. Es decir, su muerte es una muerte por lesa majestatis, por lesión a la majestad, por sedición al imperio. ¿Cómo presentar a este grupo que ve en este personaje, en Jesús, el rostro de Dios, en un personaje que es un revolucionario de ideas, un revolucionario en su manera de entender el mundo, con el concepto del reino de Dios, como algo que no es peligroso para el imperio?
aquí es donde la obra de Lucas, de alguna manera, digámoslo popularmente, le baja unas rayas al tono, ¿verdad? A esta radicalidad de Jesús y de Pablo, porque Pablo también está en esta onda radical de no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, esa ruptura de barreras de género, culturales y sociales, ¿verdad? Lucas trata de que el cristianismo se presente como algo inocuo, como algo que más bien va a ayudar al imperio, porque él sabe que se está expandiendo y que necesita cabida en el imperio, ¿verdad? Es decir, es, es una manera de presentar este movimiento de Jesús como un movimiento que puede ser beneficioso para el imperio romano. Aún así, con esta intención, él no deja, se le escapan cosas, hay cabos sueltos, hay fragmentos que nos evidencian que los primeros seguidores de Jesús del todo no hicieron esa adecuación, no estaban de acuerdo con muchas maneras de las formas de vida romanas, con la manera de administrar el mundo en el imperio. El simple hecho, recordarse de cómo nace Jesús en el relato de Lucas, ¿verdad? Donde Jesús es presentado en esa visión angélica ante los pastores como el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador, el que trae la paz al mundo. Todos estos son títulos que se le daban al emperador Augusto, y que el relato de Lucas se los aplique a alguien que nace en un pesebre y que es adorado por el estrato más bajo de la población, como son los pastores, es una afrenta directa al poder romano también, muy elegante, ¿verdad? Muy literaria, muy solapada, pero en el fondo está colocando frente a frente al Quirios César, al señor César, frente al Quirios Jesús. Además, el Evangelio de Lucas y el mismo Hechos nos muestra muchos relatos de dónde empiezan las cosas. Y empiezan con grupos pequeños, con grupos marginales, que no es lo mismo que marginado, ¿verdad? Esto es una categoría social. Marginal se refiere a alguien que voluntariamente opta por hacerse al margen. Y el movimiento de Jesús es muy marginal, opta por distintas personas que son marginadas. Marginado es cuando sin quererlo te pasan por encima, ¿verdad? Te oprimen, te maltratan. Entonces, en el movimiento de Jesús había de los dos, pero la opción por la marginalidad, por hacerse al centro, es una categoría o se puede ver en esta imagen que Jesús predicaba, el reino de Dios. El reino de Dios, cuando uno piensa en reino, piensa en una categoría política, social, en un lugar, en un gobierno, ¿verdad? Pero Jesús habla de que el reino de Dios está, en Lucas es donde está la frase, está entre ustedes tienen ese germen de posibilidad, ¿verdad? Porque el reino de Dios no es sustituir al reino del César, que él está arriba y nosotros abajo y nos oprime. Entonces nosotros ahora vamos para arriba y colocamos a Roma abajo y nosotros les vamos a pasar por encima. Esa no es la lógica. La lógica es quitar del centro esa condición de imposición y de poder y que estemos al margen todo, porque el único que está al centro es Dios. Entonces, no es invertir las cosas, es más bien descentralizar las cosas. Entonces, ¿cuál es la intención de Lucas en Hechos de los Apóstoles? El autor de la obra lucana trata de mostrarnos cómo su cultura es heredera de Jerusalén, pero también del mundo helenista. Dirían por allí, de Jerusalén y Atenas. A pesar de que algunos autores del cristianismo antiguo, como Tertuliano, decían, ¿qué tiene que ver Jerusalén y Atenas? Nada tienen que ver, porque él cuestionando todos esos mundos gentiles y paganos, a pesar de que él era un versado y más de Atenas que de Jerusalén, ¿verdad? En la obra de Lucas se ve que él está dialogando entre Jerusalén y Atenas para irse hacia Roma, ¿verdad? Estoy con esta geografía. Trata de relacionarlas, trata de asumirlas, ¿verdad? Con un estilo profundo que vincula la narración con la formulación teológica del pueblo judío. Conoce muy bien el Antiguo Testamento griego, los 70, conoce las tradiciones, pero se está dirigiendo a un mundo que no las conoce bien. Entonces está haciendo una labor de historiador, pero de esto hablaremos ahorita, porque escribir la historia en la antigüedad no es lo mismo que escribir la historia hoy.
su proyecto va por allí, en narrarnos una historia de este naciente movimiento con las categorías y las características particulares de cómo se escribía la historia en el mundo clásico. Profe, ahí nada más quiero hacer un pequeño comercial, porque usted tocó dos temas muy interesantes, pero no los podemos abordar ahorita. Uno es que Jesús muere por sedición, ¿verdad? Bueno, lo asesinan por sedición. Entonces, si quieren saber más sobre esto, acabamos de sacar un podcast en Semana Santa sobre la crucifixión con el profesor Martín Hoffman. Entonces pueden verlo. Si más no me equivoco, está antes que este o dos antes que este podcast. Y también usted habla de lo importante de cómo Lucas presenta el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Como si fuera un héroe, como si fuera un emperador, le da estos títulos. Este tema también nosotros lo hemos trabajado en los especiales de Navidad. Y hay uno que grabamos con Antonio Piñero, donde casualmente hablamos de esto específicamente. Entonces, si más no me equivoco, es el especial de Navidad que salió en el 2021. Entonces pueden buscarlo por ahí si quieren más información sobre lo que el profesor Hansel acaba de mencionar. Y también Y en la lista de los podcasts, ¿verdad? Que están también en Spotify y demás. sí, ahí los van a encontrar todos, pero lo decía como si quieren buscar esos datos en específico. Igual pueden dejarnos en sus comentarios más información y nosotros les ponemos el link directo a esos. Y también, si quieren dejarnos sus preguntas, sus comentarios, contarnos desde dónde nos escuchan, nosotros se los agradecemos mucho porque nos encanta saber desde dónde nos escuchan, hasta dónde estamos llegando. Y por supuesto les agradeceríamos si se suscriben a este canal y comparten el video para que más personas lo informen. Bueno, hasta aquí llega el comercial. Algo que me gustó mucho, profesor, es que usted decía que lo que Lucas o el autor de Hechos está intentando hacer es reescribir el pasado, ¿verdad? Es como una vez yo me puse a hablar con mi familia para tratar de entender de dónde vengo, porque conozco a mis papás, conozco a mis abuelitos, pero nada más. Y de hecho, parte de la infancia de mis papás no las conozco, lo básico. Mis bisabuelos, como qué difícil, ¿verdad? Y entonces, y tratar de imaginarme en este mundo, en ese momento donde era campesino, donde era todo campo, donde era muy diferente a lo que conozco ahora, ¿verdad? Entonces me imagino que el autor de hecho lo que está intentando hacer es algo así, es empezar a decirle a la comunidad, bueno, nosotros estamos aquí, pero iniciamos allá, y el proceso de allá aquí es este. ¿Es eso lo que usted nos está diciendo? Sí, es que, bueno, la historia, como hoy entendemos, no se escribe de la misma forma ayer y hoy. Hacer un libro de categoría historiográfica, ¿verdad? La ciencia de la historia, eh, eh, como hoy se ve, la gente piensa, es que ese hecho es histórico cuando decimos eso. La gente dice, cuando la gente dice ese hecho es histórico, lo que está diciendo es un hecho acontecido, pasó así tal cual. ¿Ok? Pero ni siquiera eso hoy es tan cierto. Digamos que aquí fuera de mi casa, en la calle del frente, aconteciera un accidente de tránsito y lleguen distintos medios de comunicación, el periódico X, la televisora Y, el medio de radio tal, van a informar del suceso, van a decir qué pasó, pero le puedo asegurar que las tres notas periodísticas van a ser diferentes, van a enfocarse en cosas distintas. ¿Verdad? Entonces, la historia ni siquiera hoy se narra objetivamente. La objetividad, no estoy diciendo que todo sea falso, lo que estoy diciendo es que hay sensibilidades distintas. Y es más, en este momento en el que se está escribiendo los libros de Hechos y de Lucas, esto era raro. Escribir no era común. Si acaso un 7% de la población del Imperio Romano era alfabetizada por los datos que tenemos, 7 a 10% por los censos y registros. Entonces, el medio de narración era la oralidad y la oralidad se basa en la memoria y la memoria es maleable, la memoria es selectiva, la memoria no es objetiva como si fuera una fotografía o un video que trata de ver ángulos. Y hasta un video nos muestra nada más un ángulo, si lo ve uno desde otro lado hay más claridad, que lo digan cuando hay polémicas usando el VAR en los partidos de fútbol, ¿verdad? Por eso usan un montón de ángulos para ver si fue o no penal. Entonces, la cosa es que esta
esta forma de narración que recurre a la memoria se centra sobre todo en la atención que pueda causarle y la pertinencia que pueda tener esta narración para los nuevos lectores, no tanto en narrar las cosas de pe a pa, de inicio a fin, con todos los de relatos, pelos y señas, ¿verdad? No, esa no es la intención. En el mundo grecorromano tenía sus propias reglas sobre la construcción de la historia, y Lucas, con su conocimiento, con su cultura literaria, definitivamente es heredero de ellas. Uno puede encontrar en la obra de Lucas muchas cosas que no le coincidan, que no le calcen. Por ejemplo, eh, cuando nos narra el nacimiento de Jesús en el Evangelio, nos dice que María y José se tienen que trasladar hacia Belén de Judea, porque José es originario de Belén de Judea y el censo que el emperador Quirino está haciendo tiene que ser en los lugares donde cada quien nació. Eso no es cierto. El antiguo imperio romano no censaba a la gente en la época, en esa época, en el lugar donde nació. Usted se censa donde usted vive y paga impuestos, ¿verdad? Esto como un primer lugar. Y segundo, el famoso censo de Quirino sí se dio, sí aconteció, pero en el año 6 después de Cristo. Jesús nació probablemente del 4 al 6 antes de Cristo, por un error en nuestro calendario, que después tendremos tiempo de explicar, ¿verdad? Pero así muy rápidamente, quien hace nuestro calendario, que se llama Dionisio el Exiguo, un monje del siglo VI, él trata de buscar el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, por lo tanto Jesús tuvo que nacer antes de ese lapso de tiempo. Entonces, si Jesús nace en el 4 antes de Cristo y el censo de Quirino, que sabemos por los datos de los historiadores romanos, se dio, pero en el 6 después de Cristo, entonces lo que Lucas está haciendo es agarrando un hecho histórico, pasándolo para atrás para darle un fundamento, entre comillas, histórico a un movimiento que quiere explicar, ¿verdad? Es una creación teológica lo que él está haciendo para decir que Jesús nace en Belén porque es el Mesías enviado por Dios, heredero de la casa de David, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle de un error, entre comillas, que no es un error porque él lo hace adrede. O por ejemplo, que nos mencione a Pablo sin mencionarnos que escriba, sin mencionarnos, por ejemplo, la conversión de Pablo 3 veces, camino a Damasco, quedándose ciego por una aparición del resucitado, y cuando uno va a Gálatas, capítulo 1, versículo 17, Pablo dice en su propia carta que su conversión no duró 7 días, como dice Hechos, sino que estuvo con la comunidad de los helenistas de Damasco al menos 3 años. No habla nada de todos estos detalles que Lucas hace, porque Lucas lo que le interesa al decir 7 es un tiempo pleno, es un tiempo perfecto, es una conversión que le hace caer las escamas de los ojos. Pablo no narra nada de eso, ¿verdad? Pablo dice que ese conocimiento de los helenistas de Damasco, al encontrarse con el Mesías crucificado, al mostrarle este grupo cómo ellos entendían la muerte de Jesús, esto fue lo que le movió el piso y le cambió todo, ¿verdad? Dice Pablo ahí en Gálatas. Entonces, profesor, perdón, usted lo que está diciendo es que al final no es tanto el cómo pasó, o sea, a Lucas no le importa mucho el cómo pasó, sino lo importante para él es qué pasó. Digamos, en ese caso de la conversión de Pablo, él la cuenta, la adorna, digamos, o dice, pero lo importante para él, usando, digamos, el número 7, es que sucedió y fue algo muy importante en la vida de Pablo, porque así Pablo, bueno, después hizo todo lo que hizo. Sí, totalmente. A Lucas le interesa hacer una historia teológica, una narración de acontecimientos basados en la historia, pero esta narración de acontecimientos son acontecimientos que tienen que impactar a un grupo, a una comunidad de fe. Por eso él recorta cosas, pone otras, crea literariamente cosas que no existieron en un pasado inmediato, pero que allí le sirven muy bien para causar ese impacto en la historia. Lucas lo que escribe es en uno de los géneros literarios grecorromanos, es una diegesis, decimos hoy, una narración.
y es una narración teológica al servicio de la predicación, ¿verdad? Donde utiliza los recursos de la historiografía antigua. Hay dos obras muy antiguas, una de Dionisio de Halicarnaso, que se llama La Carta a Pompeyo Gémino, una escrita más o menos entre el año 30 antes de Cristo, y otra obra de Luciano de Samosata que se llama Cómo debe escribirse la historia, hacia el año 166 después de Cristo, es decir, unos añitos después de esto, pero ya existían todas estas normas sobre los buenos usos de la historia. Y Luciano de Samosata dice, abro comillas, el cometido y la finalidad de la historia es único. La utilidad, o sea, que sirva esta narración, no necesariamente ser exacto, ¿verdad? Y esto solo se deduce de la verdad. O sea, que estoy a partir de la utilidad generando cuestiones verdaderas y también me estoy basando en la historia. Es toda una creación. Este señor Luciano y Dionisio, ¿verdad? Reflexionan sobre otras obras de los grandes historiadores griegos, que fueron Tucídides y Heródoto, y como que hacen una clasificación de 10 reglas, de una suerte de código de conducta que tiene que tener el historiador greco-romano. Vean, escuchen qué curiosas las 10 normas. Las estoy viendo en mi pantalla porque no me las sé en orden ni todo el estilo, pero después esto posiblemente sea una publicación, ¿verdad? Porque lo hemos trabajado en cursos libres de la UEL. Número 1, elegir un buen tema, o sea, que el tema llame la atención. Número 2, que sea útil para los destinatarios, que tenga utilidad para quienes lo vayan a escuchar. Número 3, tiene que haber imparcialidad del autor. Y uno dice, ¿cómo? Pero no son tan imparciales. La idea es que sea verosímil el relato, que se note que él no tiene una intención, a pesar de que todos la tienen, todos la tenemos cuando escribimos. Número 4, una buena construcción del relato y que el idioma sea puro, o sea, que sea elegante, que el relato sea bien construido, que llame la atención. Número 5, una adecuada preparación del material. Lo que leímos en Lucas 1. Yo me dediqué a recolectar todo, a preguntarle todo y a ordenar las cosas. Eso lo hace un buen historiador. Número 6. Seleccionar en medio de esa variedad qué me sirve y qué no. Tratamiento de información. Número 7. Ordenar el relato. No importa que no sea cronológicamente, lo importante es que la novela, la narración, el cuento, el tale, sea bien ordenado y que tenga impacto. Número 8, que la narración sea vivaz, o sea, que me mantenga el filo de mi silla, que yo esté interesado por saber qué va a pasar, que sea una buena película, pues, ¿verdad? Que uno no esté durmiendo sin aburrido. Número 8, moderarse en los detalles, o sea, por ejemplo, que no esté diciendo de tal lugar a tal lugar, aquí era tal cosa, aquí era tal otra, porque eso distrae al lector, sobre todo los detalles topográficos. Y la número 10, una composición del discurso adecuada al orador, a quien la vaya a narrar, porque esto se leía, se recitaba más que se leía, porque casi nadie leía, y que esa adecuación genere que la historia tenga esa finalidad retórica de impactar al público, ¿verdad? De llamar la atención. Quien explica estas normas es estos señores, ¿verdad? Basándose en Tucídides y Heródoto, y un gran investigador de nuestra época, que no lo he mencionado, pero sus ideas están allí. Yo tuve el gusto de recibir una clase con él y conocerlo. Ahora con la virtualidad todo es tan cortito, ¿verdad? Entonces, teniendo clases con él ya que está jubilado, el profesor Daniel Marguerá, es profesor de la Universidad de Lausanne en Suiza. Él explica estas reglas y nos dice que Lucas cumple todas estas reglas excepto dos. La regla 1, el tema es muy llamativo, porque el tema de un montón de campesinos, de gente que se expande en el cercano Oriente Antiguo, no era tan importante. No lo estoy diciendo de forma despectiva, es que para los romanos no lo era, ¿verdad? Un movimiento marginal no era llamativo. Entonces, no cumple esa primera regla. Y tampoco el hecho de que en la regla 3 se nos decía que fuera totalmente parcial, porque no, Lucas abiertamente
dice que su intención es que las enseñanzas que la comunidad ha recibido que sean reafirmadas. Entonces él tiene allí una intención de ser parcial, ¿verdad? Entonces, la historia, dice Marguerat, y con esto tal vez cierro esta partecita, ¿verdad? La notable diferencia que hay entre la historia griega y la judía está presente. La historia judía se interesa mucho por el seguimiento, por la fe histórica, pero Lucas hace eso utilizando los recursos griegos. La historia griega trata de esclarecer acontecimientos. La historia judía es confesando. Le interesa hacer una confesión de fe. Y Lucas hace eso basándose en las reglas de la historiografía greco-romana. Profesor, a mí me gusta mucho leer y espero que lo que yo voy a decir ahorita no sea muy escandaloso. Me gusta mucho leer y me gusta mucho leer novelas históricas, ¿verdad? Entonces son novelas que su personaje y y mucho de lo que pasa es ficticio, o sea, el personaje es ficticio, es Claro. inventado, pero está basado en un hecho real. Entonces abundan novelas, por ejemplo, basadas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hablan de los hechos y hablan de personajes históricos como Hitler y otras personas, pero la historia del personaje o de la personaje principal es ficticia. ¿Podríamos decir qué hechos va por ahí? Según todo lo que usted me contó, yo decía, me está hablando de una novela histórica, o sea, personajes reales y todo, pero como ciertas invenciones también. O yo sé que ese género no existía en ese momento, pero va por ahí. Sí, es que decir que Lucas es un historiador en el mundo antiguo, en el mundo romano, es sinónimo de decir que fue el primero que se atrevió a narrarnos el nacimiento del movimiento de Jesús, a narrarnos los orígenes del cristianismo, y lo hace como se hacía en aquella época, con la intención de generar más fe en este personaje, acrecentar la comunidad, y entonces cuando él no quiere narrar detalles porque no le parecen importantes, no es que se está sintiendo mal éticamente porque no está narrando todo, esa no es su intención, ¿verdad? Entonces estamos hablando en nuestro idioma en español, esto yo siempre lo digo en clases, en nuestro idioma en español, para hablar de historia, esa palabra puede tener muchas acepciones. Uno puede decir, es que esta es la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ok, pero uno puede decir, es que yo me inventé una historia sobre algo. La misma palabra son dos cosas. Una cuestión es tratar de ser lo más objetivo posible, dando hechos, datos y cifras. La otra es una historia como, usted se creyó esa historia, ¿verdad? Crear un cuento, una narración. Lucas hace lo segundo basándose en lo primero, ¿verdad? Y digo cuento no en el sentido negativo y despectivo, como si fuera falso, no. Él está narrando hechos históricos, pero los está interpretando desde la fe. Está haciendo enmarcando el nacimiento del cristianismo en una gran historia del judaísmo y que ahora se está dirigiendo hacia Roma, ¿verdad? Entonces, el programa que Lucas tiene en mente es articular el saber teológico del judaísmo, de su época, este elemento de fe, con la erudición grecorromana. Él se sitúa entre Jerusalén y Roma, en ese sentido, como se titula un libro del Grupo de Orígenes del Cristianismo recientemente publicado. Entonces, la trama de su relato se interesa más en los espacios geográficos y el simbolismo que ellos tienen. Jerusalén no solamente es una ciudad, Jerusalén es la convergencia de grupos, de historias, de pueblos, en medio de un desierto, ¿verdad? Porque aquello es Judea, una zona árida, fea. Yo he estado 2 veces allí, digo feo, en el sentido de que es una zona desértica, de climas extremos y demás. Sin embargo, la cantidad de acontecimientos que suceden allí hacen que cada vez que uno ponga un pie allí, quienes han estado allí, se le ericen los pelos a uno, porque allí pasó gran parte de la historia que hace unir Occidente y Oriente. Las categorías son inventadas por los europeos, no importa, no sirven para esta clasificación. Y hablar de Roma no es solamente hablar de un lugar, es también de hablar del punto de encuentro, de vinculación, aquella famosa frase de todos los caminos llevan a Roma por la construcción de los caminos, ¿verdad?
hechos que vehiculaban mercancías, pero también ideas. Entonces, él se interesa más en una narración espacial que cronológica, porque los relatos y discursos que están en Hechos de los Apóstoles están siguiendo esa trayectoria de Jerusalén a Roma, pasando por el mundo griego. Entonces es como una historia, diríamos por allí, dice una profesora ya jubilada de historia de la Universidad de París, la Escuela de Altos Estudios, Marie-Françoise Bachelet, dice ella que es una historia por acumulación. Le interesa ir de lo chiquitico a lo más grande y va así como presentando los círculos concéntricos hacia afuera. Es una historia, vamos a ver, es una historia confesante, es una historia querigmática, es una teología de la providencia, de cómo la palabra va guiando todo, ¿verdad? Porque si vieron en el inicio en Lucas decía, para que la palabra se haga presente, y lo ponen en mayúsculas las traducciones, el texto no lo tiene, pero es la palabra, es Dios que va guiando la historia y es una idea fundamental en los escritos judíos, que Dios y su mano providencial guía toda la historia y la conduce. Profesor, y ya, bueno, Lucas escribe esto para ser narrado, como usted acaba de decir. ¿Y cuál es la recepción que recibe este libro? Especialmente, ¿cuáles son las consecuencias que tiene sobre la iglesia? O sobre, bueno, sobre las iglesias o la eclesiología y los, no sé si decir pastores en ese momento, o las personas dirigentes de los diferentes grupos. Bueno, en las primeras relecturas que se hicieron, la recepción del libro de Hechos de los Apóstoles, me pueden ayudar para algo que dije al comienzo que iba a mencionar y no lo he hecho. El simple hecho de que, y esto es bien interesante, que el Evangelio de Lucas, es decir, la primera parte de la obra de Lucas, fuese eh, considerada canónica, mayormente valorada como libro inspirado de la vida de Jesús, y Hechos no, Hechos entrara después y los separaran al nacer como siameses, ¿verdad? Eso hizo que el texto de Lucas, el texto griego de Lucas, quedara más protegido, porque ya no lo tocaban tanto, no le metían tanto mano en ediciones y demás. Hechos sí. Por eso es que tenemos los investigadores que se dedican al estudio de Hechos de los Apóstoles, tienen dos versiones. El texto egipcio, que es el más sencillo, el más pequeño, y que es sobre el cual se basan la mayoría de nuestras ediciones griegas modernas y, por ende, en las que se basan las traducciones a nuestras lenguas, ¿verdad? Pero también existe otra versión griega igualmente antigua de Hechos de los Apóstoles que los historiadores le llaman el texto occidental. Es el famoso texto concentrado en un códice que se llama el Códice Besa. ¿Okay? Este texto tiene un 10% más que el otro y era considerado también sagrado, ¿verdad? Entonces, actualmente la mayoría de los investigadores lo que hacen es usar el texto más pequeño, el texto egipcio, que está condensado en los códices vaticanos, sinaítico, alejandrino, los papiros 45 y 74, y utilizan el Codex Besa, de Hechos de los Apóstoles en el Codex Besa, como algún clarificador y demás, porque aunque sea posiblemente más antiguo el códice o la tradición egipcia, el occidental también tiene narraciones muy antiguas, tradiciones muy antiguas. Porque hay dos versiones, porque hay ampliación. El profesor Antonio Piñero lo explica muy bien. Dice Piñero, el hecho que la situación de que los Hechos de los Apóstoles fueran declarados canónicos o sagrados después y aparte del Evangelio hizo con seguridad que su texto quedara desprotegido y más expuesto a alteraciones y a enmiendas. Ese es el detalle por el cual tenemos tantas versiones. Y esto, en la línea de lo que me preguntas de la recepción, nos ayuda a entender cómo fue leído. ¿Cómo fue leído? Bueno, no me voy a referir, por supuesto, a toda la historia en la Edad Media y moderna, sino en los orígenes del cristianismo. Una de las primeras y la más importante relectura que se hizo de los Hechos de los Apóstoles la encontramos en la obra de San Ireneo de Lyon, un teólogo, perdón, siglo II de nuestra era, y él lo que hace es asumir ese modelo histórico
de Hechos, ¿verdad? Para combatir lo que él considera tendencias heréticas que se están desviando, sobre todo el gnosticismo. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, siguiendo la lógica de Hechos de los Apóstoles, donde todo nace en Jerusalén, donde todo comparten todo en común, donde tienen una vida conjunta, las desviaciones que van surgiendo son el origen de lo que posteriormente se llamará herejía, ¿verdad? Entonces, estas desviaciones que están allí, personajes que están en el libro de los Hechos, como Simón el Mago, como otros más que aparecen marginados allí en ese fragmento, son ejemplos del nacimiento de la herejía y de las disensiones. A mí me parece, y esto para no adentrarnos mucho en el asunto, porque habría mucha tela que cortar, evidencia que hay una intención clarísima, que Ireneo trata de explicar que siempre el cristianismo fue uno, cosa que no es cierto, ¿verdad? Porque en el mismo Hechos de los Apóstoles se evidencia que habían grupos de creyentes de Jesús, que esa transformación, ese movimiento, no era que los hacía todos iguales, pero había unidad en medio de la diversidad, eso sí, y eso refleja el verdadero sentido de la oicumene, del concepto de católicos, y tal vez para hacer un cierre que me parece muy importante, es que esta intención que a veces Ireneo trata de explicar de división y que en hechos pues se trata de buscar también una misma comunidad, pero siempre se evidencian estas diferencias. Las diferencias en Hechos de los Apóstoles, esa diferencia entre unidad y diversidad no es una amenaza. La unidad presupone la diversidad en el libro de los Hechos. Por eso se habla de un Dios de todos y de cada uno, un Dios universal que está allí en el concepto. Hay un texto muy lindo de Hechos de los Apóstoles donde se trata de poner fin al exclusivismo del Dios judío y decir que este Dios le pertenece a todos. Y ese fin está no en uno, en dos textos. En el caso de Felipe en Samaria, capítulo 8, Felipe con el eunuco, ¿verdad? Con alguien marginado, extranjero, aunque probablemente era una persona de clase alta porque era un administrador de la corte y demás, pero es un eunuco, o sea, tiene una condición sexual limitada y diferente, y aún así es quien le dice bautice, ¿verdad? Entonces empieza ese conocimiento a partir del libro y demás. Entonces allí hay un testimonio en Samaria, un pueblo marginado también, ¿verdad? Y el otro texto que es precioso es cuando Pedro, en el capítulo 10, bautiza a Cornelio, el oficial romano, en la casa y a toda su familia. En boca de Pedro se pone una frase que literalmente dice, bueno, el texto griego dice, en verdad comprendo que Dios no mira a la cara, prosopolentes, Oceos, que en verdad Dios no mira a la cara. La traducción, esto no mira a la cara, ¿cómo puede traducirse? Dios no hace acepción de personas, no se anda fijando en esto, otro, aquí y allá, porque la idea es que Dios no es parcial, sino que Dios es universal, no toma en cuenta las condiciones de X o Y personas, sino que ofrece su gracia y su salvación para todas las personas, que la persona lo reciba o no, esos son otros 100 pesos. Profe, muchísimas gracias. Nos quedaron, bueno, siempre me pasa, me quedaron algunas preguntas ahí por fuera, pero creo que hemos entendido muy bien el cómo y el por qué se escribe hecho. Para concluir, me gustaría saber cómo qué nos aconseja. Digamos que yo quiero leer Hechos. Tengo que leer Lucas y Hechos pegadito. ¿Cómo me aconseja que haga la lectura? ¿O qué le pongo atención? ¿O qué cosas extra debería tener a mano para poder leer el libro de Hechos y comprenderlo mejor? Yo creo que lo primero es perderle el miedo al texto, ¿verdad? Porque para estudiar la Biblia hay que leerla y leerla de verdad. No se refiere solamente a hacer una lectura superficial por encima, sino darnos cuenta de que ese texto cobra vida cuando nos ponemos a dialogar con él, cuando eh,
para quienes somos creyentes, el texto se convierte en palabra. El texto no es palabra de Dios por sí mismo, es palabra de Dios en cuanto encontramos el mensaje humano y humanizante que está tras el texto. Es cierto que hay mensajes deshumanizantes en el texto porque la historia humana es así, también las hay, pero es en el contenido transformador de quien dialoga con el texto donde encontramos esa condición de palabra. Entonces, perdámosle el miedo al texto, leámoslo, démonos cuenta que nace una cultura diferente y distante de la nuestra también. Hay que serle respetuoso a eso. Este texto no se escribió en un barrio en América Latina ayer, sino que tiene contextos totalmente distintos. Entonces, recomendación también, cuando leamos Hechos, leamos las introducciones de las Biblias que nos dicen dónde se ubicó, cuáles son los temas, algo de lo que hemos hablado aquí puede ayudar, y préstenle mucha atención a los lugares. No le presten tanta atención a que si un hecho empezó antes o después, que se siga un orden cronológico, porque a Lucas eso no era lo que le importaba. A él le importaba la representación de lo que es Galilea, de lo que es Jerusalén, de lo que es Asia Menor, de lo que es Roma. ¿Qué representan para la expansión del mensaje de Jesús? Que es ir de lo pequeño a lo grande, pero no porque se quiera engrandecer, sino porque más bien se quiere entender que el mensaje de Jesús se expande para todos y para cada una de las personas, en especial con aquellos grupos que son más marginalizados y que en Hechos y en Lucas hay de sobra referencias de estos personajes que se convierten en héroes, ¿verdad? Bueno, profesor, con lo que usted me acaba de decir, se me ocurrió que también podemos leer, que eso es un ejercicio muy bueno, cuando leamos la Biblia y se mencionan lugares, tener un mapa cerca también y irlo ubicando, porque a veces nosotros decimos, sí, Galilea y Jerusalén, como si estuvieran a la par. Como aquí en San José, ir de Guadalupe a, no sé, a Heredia, Moravia. ¿verdad? Y si uno lo piensa, y tal vez no es así, tal vez no es tan así, y pensando también en que en ese momento se caminaba, no había carro, no habían aviones, entonces empezar a ver esas cosas nos pueden dar mucha claridad en el texto. Profesor, como siempre, un placer aprender de usted, hablar con usted. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha hecho, todo este contexto tan grande que nos ha hecho de hechos. Creo que quedó bastante claro. Igual, si hay preguntas, pueden dejarlo en los comentarios y nosotros les estaremos contestando, ya sea en otro podcast o ahí mismo, ¿verdad? El profesor nos va a facilitar una bibliografía de algunas cosas que mencionó ahora, entonces se las vamos a dejar en la descripción del video. Pues, profesor, muchas gracias. Un minutito para que se despida de las personas que nos están viendo y escuchando. No, muchas gracias a vos, Raquel, a Jessica, que nos ayuda con la edición, con todo este trabajo, a las compañeros de la UL y a cada uno de ustedes que nos escucharon hoy. La idea es seguir aprendiendo, ¿verdad? Y motivándose para darnos cuenta de que este pequeño lago en realidad es un océano y ahí vamos caminando y nadando cada vez más. Bueno, sí, muchísimas gracias, profesor. También nos faltó agradecer a Heriberto, quien edita la parte de audio. No sé si se han dado cuenta que nuestro audio está mucho mejor gracias a Heriberto que nos ayuda. Y también a Karen Mamani y a la profesora Elizabeth Cook, que siempre nos ha apoyado mucho en este proyecto. Karen es la encargada de la parte de comunicación y redes sociales. Entonces, muchísimas gracias y bueno, este fue el podcast de Hechos. Nos quedaron muchas preguntas, pueden dejarlas ahí en los comentarios, pero nos vemos en los que siguen, que también están buenísimos. Y vamos a hablar un poquitito también de hechos en los que siguen. Entonces, nos vemos en una próxima. Chao.